dónde aprendió lo que sabe de Dios? ¿Quién le enseñó? Hágase esa pregunta por un momento. Lo que sabes acerca de Dios, ¿quién te lo enseñó? ¿Quién fue el maestro que te dio a conocer algo de Dios desde la primera vez? Y después en el camino, ¿quién fue enseñándote algo sobre Dios? Ahora, llevemos este cuestionamiento más allá. ¿Qué tal si lo que sabes acerca de Dios no es del todo cierto o correcto? ¿Qué tal si lo que aprendiste de Dios no es todo lo que debes saber sobre Dios? ¿Qué tal si hemos vivido engañados o parcialmente engañados acerca de Dios? ¿Se ha puesto a pensar de dónde hemos obtenido el conocimiento que tenemos acerca de Dios? Y a veces pareciera que no debiéramos hacernos este cuestionamiento. Sin embargo, es tan saludable que lo hagamos, no porque cuestionemos a Dios, sino porque cuestionemos lo que sabemos sobre Dios. Y porque a veces tenemos ideas de Dios que no son Dios, que no son de Dios, que son de nosotros. Es nuestra percepción de Dios o nuestro aprendizaje de Dios, mas no lo que Dios realmente es. El escritor del libro de Hebreos hace creo que da por hecho que la gente, que los hebreos a quienes les está escribiendo, conocen a un Dios que no es necesariamente el Dios verdadero o total. Más que verdadero o total, a lo mejor tienen una percepción o tenían una percepción, una idea de Dios, pero ¿qué tanto de ese Dios conocían? Si usted va a ver el libro de Hebreos y acompáñeme en el primer capítulo y en el primer versículo. Estamos entrando en temporada navideña. Ya la próxima semana, el próximo fin de semana es Navidad, que es lo que conocemos regularmente en este lado del mundo. Y recordamos a Jesús. Y cuando recordamos el nacimiento de Jesús, recordamos a Dios. O sea, pensamos en Dios haciéndose hombre en un pesebre. Eso es lo que significa esta celebración en teoría, ¿no? Y a veces entramos a este cuestionamiento. ¿Lo que sabemos acerca de Dios realmente es lo que debemos saber acerca de Dios? Vamos a leer con detenimiento Hebreos 1:1, los primeros versículos. Y vea cómo el escritor de Hebreos no hizo rodeos para empezar, no hizo introducciones muy atractivas, no fue que quiso endulzar a sus lectores. Él fue, como dice un amigo por ahí, duro y a la cara, fue directo al grano. Dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se asentó a la derecha de la majestad en las alturas. El escritor cree en Jesús. Es evidente, lo dice desde el primer momento. Dice: Dios se reveló, pero todo lo que ustedes han sabido acerca de Dios era apenas una pincelada de lo que es Dios. Dios es mucho más, y para que puedan conocer a Dios necesitan conocer a Jesús. Eso es lo que les está diciendo ahí. Todo el libro se desarrolla con esta idea. Lea Hebreos y se dará cuenta. Pero Él les está diciendo a los hebreos que Jesús es Dios, y les está diciendo a aquellos que creen en Dios. Los hebreos creían en Dios, ya de por sí le rendían culto al Dios al que nosotros le rendimos culto, le rendían culto al Dios que consideramos es el Padre de Jesús, ¿sí? Los hebreos tenían una noción de Dios, tenían reglas, tenían una tradición religiosa
en torno a Dios. Pero lo que el escritor les está diciendo es todo lo que ustedes, como tradicionales judíos que son, sabían acerca de Dios, es apenas una parte tan pequeña. Si realmente quieren conocer todo lo que es verdaderamente Dios, ya tenemos cómo conocerlo. Nació en un pesebre, es Jesús. ¿Qué conocemos de Dios? A veces tenemos una idea de Dios como un padre, y entonces esto genera unos conflictos, y es que según las experiencias que hemos tenido con nuestro padre natural, terrenal, también pensamos que Dios es igual. Si tuvimos un papá tipo militar, muy estricto y con muchas reglas, vamos a pensar que Dios es igual. Si tuvimos un papá despreocupado, democrático, alcahuete, vamos a pensar que Dios es así. Si nuestro padre estuvo ausente, no convivió con nosotros gran cosa, vamos a pensar que Dios es así también. Si tuvimos un papá presente pero excesivamente ocupado, vamos a pensar que cuando le traemos nuestras peticiones a Dios, seguramente está muy ocupado ordenando los astros como para dedicarse a mis intereses. Y se dan cuenta que nuestra forma de acercarnos a Dios está fundamentada en nuestras experiencias terrenales. El escritor de Hebreos nos está diciendo que si queremos ver quién verdaderamente es Dios, tenemos que conocer a Jesús, no filtrarlo a través de nuestras experiencias, sino a través de Jesucristo. Él les está diciendo que no se tenían que devolver a la religión, porque muchos de estos judíos estaban creyendo en Jesús, pero estaban empezando a cuestionar. Acuérdense que en aquella época el judío que había creído en Jesús no creía que era una nueva religión, pensaba que era el judaísmo, pero ahora aclarado. Otros al contrario decían, no, eso es una secta, eso no tiene nada que ver con el judaísmo, nosotros no somos iguales a ellos, los que creen en Jesús son herejes. Y surge toda esta disputa interna a nivel religioso. Y el escritor les está diciendo a los hebreos que han creído en Jesús, no se devuelvan atrás a pensar que Dios es lo que la religión les dijo que era, no porque está del todo equivocado, sino porque Dios es más que eso. ¿Cuánto conoces de Dios y cuánto has aprendido de Dios? No te equivoques a pensar que ese es el todo de Dios. Atrévete a pensar que Dios es más, porque de hecho, Dios es más. El escritor de Hebreos deja claro que Dios ha hablado, que Dios se ha mostrado, que Dios se ha revelado, que Dios se ha dado a conocer, pero que ninguna revelación es semejante a conocer al Hijo. Por eso es tan importante aquel día en que Dios estaba haciendo hombre, porque ese día Dios estaba dejando ver para el ser humano. Ese niño del pesebre era Dios encarnado, era ver a Dios. Me llama la atención lo que dice el versículo 2 de Hebreos 1. Dice textualmente, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Ahora piensa en esta frase, Dios nos ha hablado. Y quédese por ahí, como mi papá a veces dice, como si fuera una vaca rumiando, comiéndose aquella cosa y dándole vuelta. Ya usted ve a la vaca que está ahí simplemente parada, pero está deli, ¿no? Piense en esa frase, Dios ha hablado. Me quedé pensando en la frase y dije, qué interesante es que Dios nos hable y que nosotros le entendamos. ¿No le parece interesante? Reflexionen un poco más. ¿Cómo es que Dios nos ha hablado de tal manera que nosotros podamos entenderle? Porque si yo hablara otro idioma y les hablara a ustedes, yo podría jactarme de que estoy hablándoles. Pero si ustedes no entienden, ¿de qué serviría que yo les intente hablar? Dios nos ha hablado y nosotros hemos entendido.
Y para que nosotros estemos entendiendo, Dios tuvo que hablar nuestro idioma. Ahora, piense que Dios es perfecto, es absoluto, es total. Todo lo que hay en Dios y todo lo que es Dios es perfecto, no tiene falla alguna. Nuestros idiomas, nuestros lenguajes son imperfectos. Son tan imperfectos que están cambiando constantemente. Y por eso hay palabras que usamos hoy que no existían hace muchos años y no se podían entender hace muchos años. Y otras que se usaban hace muchos años que ya hoy no las usamos. Por eso cuando tenemos hijos, los hijos dicen como que no entienden lo que les estamos diciendo. Eso ya no se usa, esa palabra ya no. O escuchamos a los adolescentes hablar y les entendemos la mitad de lo que dicen. Pero Dios nos habló de tal manera que entendiéramos. Para que nosotros entendiéramos, Dios tuvo que hablar nuestro idioma. Siendo Dios poderoso, grande y absoluto, aprendió nuestro idioma imperfecto. Para que entendiéramos. Yo me imagino que tal vez Dios hizo una junta en el cielo cuando iba a enviar a su hijo y dijo, bueno, les vamos a dar salvación. Esto significa que por fin ellos van a poder tener esperanza. Eso significa que vamos a restaurar todas las cosas. Lo que ellos no pueden hacer y son incapaces de hacer, lo vamos a hacer nosotros por ellos. Y todo el cielo aplaudió. ¡Oh! Vamos a rescatar la creación. Y Dios diciendo, lo mínimo que yo le pido a esta gente, a la que voy a rescatar, a la que voy a hacer lo que ellos no pueden, es que aprendan mi idioma, por lo menos para que me entiendan. Yo me acuerdo que hace muchos años había llegado a la iglesia un grupo de norteamericanos a hacer misiones y estaban aportando cosas y venían año tras año, y una de las cosas que recuerdo que nos decían es aprende inglés, aprende inglés. Y yo con mi mente así bien cuestionadora y un poco terco a ciertas cosas, rebelde también, yo decía, eso no se los decía, ¿no? Por cortesía, pero les confieso hoy que mis pensamientos eran, ¿por qué no aprendes tu español si estás en un país donde se habla español? ¿Qué me pides a mí que aprenda inglés y no aprendes tú el español? ¿No te parece más lógico que si vienes a hacer algo aquí, aprendes el idioma de aquí? Porque yo tengo que aprender el tuyo para entenderte, ¿no? Lo que Dios hizo cuando vino al mundo fue aprender nuestro idioma. No nos vino a imponer su idioma, sino nos enseñó, aprendió el nuestro para enseñarnos misterios que Él tenía escondidos. Nos dio la salvación gratuita y no nos pidió nada a cambio, solo aceptarla. Pero se hizo a nosotros. ¿No le parece que ese método de Dios debería ser nuestro método? No sé si eso fue un método o lo quiero entender de esa manera. Pero es que nuestros métodos humanos, cuando vamos a compartir la salvación, cuando vamos a evangelizar a otros, nuestros métodos humanos no son así. Nuestros métodos humanos es atraer a la gente a la iglesia. El método de Dios fue ir al mundo donde estaba la gente. De hecho, Jesús predicaba en algunos templos, pero su labor principal estaba en la calle, en las plazas donde la gente se reunía, en los mercados. Por eso llamaba tanto la atención, porque la gente que no iba al templo lo podía escuchar, a pesar de que él enseñaba en el templo en algunas veces, en algunas ocasiones. Nosotros le enseñamos a la gente el formato que aprendimos, las 4 leyes espirituales. Primero le tienes que decir a la persona que es pecadora, luego le tienes que decir que Dios lo ama, o al revés. Y después le puedes decir que Dios tiene un plan con ella y que tiene que aceptar. Y si te aprendes ese método, le puedes hablar a todo el mundo. Es nuestro método aplicado a la gente. No estamos pensando en la gente, estamos pensando en nosotros. Yo quiero ir seguro de compartir un método que funcione. En vez de pensar, ¿dónde está esa persona en este momento? ¿Que puede entenderme lo que le estoy diciendo? ¿Qué capacidad de comprensión de lo que yo le digo? Cuando nosotros evangelizamos, imponemos reglas de una vez y le decimos, si quieres venir, tienes que cambiar para poder seguir a Cristo. Porque si tú no cambias,
no puede ser salvo. Y el método de Dios no fue obligar a la gente a cambiar, sino Él cambió su naturaleza divina y se hizo hombre. Es lo contrario. En vez de Dios pedirle a todos que cambiaran, Él cambió primero. Se hizo como ellos. Qué interesante es cómo Dios actuó. El método de Dios para hablar, para compartir fue distinto. Dios nos ha hablado y nosotros estamos entendiendo porque Dios habló nuestro idioma. Yo entiendo esto, o una forma de entenderlo, y es como lo quisiera ilustrar, es: pensemos en cada persona que conocemos que no tiene una relación con Cristo. Y la pregunta que yo debo hacerme sobre cada persona para poder compartir efectivamente el mensaje es: ¿en dónde está esa persona con respecto a Jesús? ¿En dónde está esa persona con respecto a la cruz? Y imaginémonos un plano de diferentes puntos de un camino, donde el punto final es la cruz. Hay personas que están cerradas a Dios, cerradas al cristianismo y cerradas a la iglesia. Si la cruz está por aquí, la persona no está ni aquí, ni aquí, ni aquí, está como por acá, está lejos. A veces nosotros queremos que aquella persona que está cerrada a todo, con solamente que un día yo le hable, caiga a los pies de Cristo y conozca del Señor de una vez. Eso puede pasar. Eso puede provocarse un día, pero no soy yo el que lo puede provocar. Yo debo pensar, ¿cómo puedo ayudar a esta persona a hacer este recorrido de vida para llegar a la cruz? Porque a lo mejor está aquí porque ha reunido experiencias, conocimientos, enseñanzas mal aprendidas que lo han llevado a ese punto. Y para llegar hasta la cruz, a veces necesita ese recorrido. Necesita que en el camino le ayude. Hay personas que están abiertas a Dios, pero cerradas al cristianismo y cerradas a la iglesia. Ya no está en este punto con respecto a la cruz. A lo mejor está un pasito más adelante. Porque ya sé que tiene una idea acerca de Dios. A lo mejor piensa que Dios es todo y que está en todo. A lo mejor dice, bueno, yo creo que hay un Dios y todos le tenemos diferentes nombres. Y aunque sabemos que eso no está correcto, significa que está abierto a Dios. Ya no está rechazando a Dios, está aceptando a Dios, pero tiene ideas distorsionadas de Él. Ya está un paso más cerca. El trato de la persona que está lejos a la persona que está abierta a Dios ya es diferente. Su acercamiento a Dios empieza por otro lado. Pero hay personas que están abiertas a Dios y abiertas al cristianismo, pero cerradas a la iglesia. Ahora son muchos de los que ven en internet todo el culto. Creen en Dios, se dicen seguidores de Cristo, pero no cumplen la palabra, realmente no tienen una vida que demuestre a Cristo, pero están abiertos a ello. Incluso creen en religiones que creen en Cristo, que creen en Dios. Y la forma de hablarles y la forma de acercarlos a la cruz no es la misma que aquel que está negado, cerrado, rechazando a Dios y al cristianismo también. Hay personas que están abiertos a Dios, abiertos al cristianismo y abiertos a la iglesia. Y estos son los que están a un pasito donde yo apenas le hago así o soplo y la persona se deja llevar y cae rapidito en el punto donde debe estar para la comprensión de un cambio de vida. Y no es lo mismo, porque a esta persona no tengo que llevarla en un proceso tan largo de explicarle cosas, porque ya cree muchas cosas, está a un paso. A nosotros nos encanta llegar a ese punto donde la persona está simplemente al dar el paso y nos echamos elogios diciendo, yo evangelicé a esta persona y hizo la oración de fe conmigo. Pero no sabes cuántas personas antes han construido y le han ayudado a caminar para llegar a donde está. Y a veces nosotros hemos hecho lo mismo con otras personas, no nos ha tocado llegar al punto final,
nos ha tocado agarrarlas atrás y la hemos venido enseñando hasta que un día conoce a Cristo. Y uno dice, yo todo el trabajo que hice y se convirtió con la otra persona, se convirtió en otra iglesia. Pero nosotros hemos hecho una labor de ayudar a esta persona a acercarse. Si empezamos a considerar que cada persona está en un punto distinto, vamos a saber que tenemos que aprender a ser sensibles a la gente cuando queremos compartir. Y que no todos conocen a Dios de la misma forma. Cuando vemos, por ejemplo, ilustrado en el capítulo de Lucas que estudiamos, los que hicimos el estudio, vemos a Jesús siendo distinto, siendo el mismo, pero operando distinto con cada persona. Jesús tenía interés en los fariseos, pero ellos tenían tanto conocimiento que la forma de enfrentarse a ellos era dura, era directa. Jesús tenía interés en los pecadores, demás, la gente enferma, y su manera de acercarse a ellos era distinta. Jesús tenía interés en sus discípulos y la forma de hablarles y de enseñarles era distinta. No usó la misma estrategia con todos, fue sensible a la necesidad de unos y de otros. ¿Se acuerda aquella mujer que le dijo a Jesús, yo tengo una necesidad? Y Jesús le dijo, no está bien que le dé el pan de los hijos a los perros. ¿Se acuerda? Fue duro. Lo que le dijo fue un comentario chocante, pero aquella mujer estaba lista para responder al comentario. En cambio viene otro que ni siquiera era seguidor de Dios, era apenas medio simpatizante de los judíos, y le dice, sí, tu hijo se va a sanar. Este hombre está lleno de fe y lo elogió. Sabía llegar a la necesidad de la gente. Se encontró una mujer en el pozo y entabló relación con ella. Se encontró un endemoniado y entabló relación con él. Jesús tenía sensibilidad por la vida de cada persona y sabía tocar la vida de cada uno. Si nosotros aprendiéramos a ver el compartir, el evangelismo, la misión como una oportunidad de una nueva experiencia, seguramente no fuéramos tan resistentes a compartir del amor de Dios. No lo veríamos como una tarea, sino como un estilo de vida. Siempre yo estoy pensando cómo a esta persona yo le puedo hablar, de qué manera le puedo llegar, qué necesita esta persona para ir acercándose a la cruz, en qué punto está, cómo le ayudo a llegar. Porque mi tarea no es salvar ni convertir a nadie, sino es proclamar y estar listo para ayudar a la persona en su proceso. Tenemos que aprender y podemos cambiar nuestra forma de pensar. Hoy, con el mensaje, lo que quiero es dejarles esta idea muy clara. Cada persona es una nueva aventura evangelística. No nos tenemos que cerrar a una estructura, a un método que aprendimos un día. Yo asistí cuando era joven en la iglesia, todavía soy joven pero ahora menos, asistí a los cursos de evangelismo. Había un librito, le enseñaban las 4 leyes espirituales, dentro del curso había que memorizarse los textos bíblicos en el orden en el que había que dárselos a la gente. Y no está mal, a algunas personas les funciona, pero no existe un método único. Es una forma, si usted aprende 1000 estrategias, está bien. Lo importante es que cuando usted esté con una persona que no conoce a Cristo, sea sensible al dónde está esa persona en su fe, dónde está esa persona con respecto a la cruz y cómo yo puedo ayudarle a dar pasos y acercarse a esa cruz. Y como no lo puedo saber, tengo 2 opciones, y de hecho las 2 las necesito al mismo tiempo. La primera, indiscutible, aplicada para todos los casos, necesito al Espíritu Santo, porque Él es el que produce en mí la capacidad del discernimiento para saber dónde está y decir, Señor, ¿dónde está esta persona? ¿Qué le puedo decir? Abro mis labios y usa tú mi boca, y que yo hable lo que tenga que decir, porque yo no sé dónde está esa persona del todo. La otra alternativa es hacer amistad y a través de las relaciones comenzar a conocer, y también necesito al Espíritu Santo.
pero ya yo puedo tener un tiempo continuado. Hay personas con las que no podemos entablar una relación porque a lo mejor no la encontramos en el camino, la vimos en un bus, la vimos en algún lugar, nos topamos con ella y dijimos, este es el momento para hablarle. ¿Qué tengo que decir, Señor? Y Dios nos guía a tocar la vida de esa persona. Pero hay otras personas con las que convivimos a diario, nuestros familiares, amigos, compañeros, vecinos, a quienes sí podemos conocer y descubrir, y tenemos que tener sensibilidad para saber dónde están. Jesús nació, Dios se hizo hombre, Dios nos ha hablado y nosotros hemos entendido porque Él se hizo como nosotros. Pablo dijo en algún momento, de todo me he hecho a todos para ganarlos. No es que dejamos nuestra esencia, es que aprendemos a tener sensibilidad donde están las personas. Cierro con esto. Piensa en las personas que usted conoce, que no conocen a Cristo, que no tienen una relación con Cristo. ¿Dónde están en este mundo? ¿De qué forma les puedes hablar? ¿Cómo puedes llegar a ellos? ¿Cómo puedes tocar sus corazones? ¿Cómo los puedes transformar o permitir que a través de tu vida seas un paso para que Dios transforme su vida?